Hola, yo soy Andrea García Beristain y a continuación les voy a presentar un proyecto en el que colaboré con el Grupo de Investigación de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde indagamos el significado de la violencia psicológica ejercida entre varones en un grupo de estudiantes universitarios. La violencia psicológica es descrita como cualquier conducta activa o pasiva que atenta contra la integridad de la víctima en un proceso continuo y sistemático a fin de producir intimidación, desvalorización, sentimientos de culpa o sufrimiento. Sin embargo, este es un tipo de violencia casi inobservable y muy difícil de detectar. Además, parte importante de los estudios sobre violencia que se han realizado desde la perspectiva de género se han efectuado bajo la lógica de varones como agresores y mujeres como víctimas. No obstante, la violencia psicológica también se ejerce entre varones, ya que la utilizan como una forma natural de relación masculina. Por lo tanto, este estudio brinda un primer acercamiento a este fenómeno, el cual tuvo como objetivo analizar el significado que tienen hombres y mujeres estudiantes de instituciones de educación superior de la ciudad de Durango respecto a la violencia psicológica ejercida de hombre a hombre. Se realizó un estudio descriptivo mediante la técnica de redes semánticas naturales. Participaron 239 mujeres y 232 hombres inscritos en nivel licenciatura de 13 instituciones de educación superior públicas y privadas de la ciudad de Durango, en México, durante el primer semestre del año 2014, seleccionados mediante un muestreo probabilístico, aleatorio, estratificado y por conglomerados. Se construyó un cuadernillo de aplicación individual que contenía la carta de consentimiento informado, una hoja de datos sociodemográficos y el formato correspondiente a las redes semánticas, donde se le señaló la frase estímulo, un hombre a otro hombre, cómo manifiesta la violencia psicológica, así como 10 líneas en blanco para que la persona generara hasta 10 palabras sueltas que vinieran a su mente al leer la frase mencionada. Luego, se le solicitó a cada estudiante que las ordenara del 1 al 10, siendo el número 1 la más importante, el número 2 la segunda palabra más importante y así sucesivamente hasta terminar. En lo cuantitativo obtuvimos varios indicadores. El primero de ellos se refiere al tamaño de red. Este significa el número de palabras distintas generadas por el total de la muestra y en cada uno de los grupos por sexo. El segundo indicador es el peso semántico de cada una de las palabras, que nos indica la sumatoria de las jerarquías asignadas por los estudiantes. Y el tercer indicador es el índice de consenso grupal, que representa el porcentaje de palabras que comparten los grupos de hombres con el grupo de mujeres. En cuanto a la parte cualitativa, agrupamos las palabras bajo 3 criterios. El primero de ellos es las palabras con mayores jerarquías para alguno de los grupos. El segundo, las palabras con jerarquías similares entre ambos grupos. Y el tercer criterio se refiere a las palabras que aparecieron de manera exclusiva en cada uno de los grupos. De esta manera, los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Obteniendo así un índice de consenso grupal del 45%, el cual nos podría indicar que los hombres, al haber generado un mayor número de palabras, tienen el concepto más difuso que el grupo de las mujeres. Asimismo, el significado quedó compuesto principalmente por 3 factores. En el primero de ellos, tanto hombres como mujeres coincidieron en encontrar como el principal componente de la violencia psicológica al abuso verbal, al nombrar dentro de sus 5 primeras definidoras con mayores jerarquías las palabras insultar, humillación, palabras, gritos y burlas. El grupo de los hombres reconoció como segundo componente la intimidación, al nombrar con mayor jerarquía las palabras bullying, amenazar, acosar y de forma exclusiva intimidar y mirar, lo cual podría ser consecuencia de que
Desde pequeños deben enfrentarse a otros varones de forma intimidatoria para validar su estatus como hombres, a diferencia de las mujeres, quienes refirieron como su segundo componente palabras asociadas con el abuso emocional. Asimismo, cada uno de los grupos mencionó una palabra exclusiva asociada con las consecuencias de la violencia psicológica. Los hombres refirieron la palabra muerte y las mujeres la palabra suicidio, lo cual cobra sentido, ya que según cifras del INEGI, en el 2016, en México, el fenómeno del suicidio presentó diferencias significativas por sexo. Por ejemplo, en el total de suicidios ocurridos del 2000 al 2014, el 80.2% fueron consumados por hombres. Además, encontramos palabras que hacían referencia a los factores que predisponen a la violencia y que fueron notoriamente diferentes de un grupo a otro. Por ejemplo, en el caso de los hombres mencionaron exclusivamente las palabras rechazar, excluir, exponer y chismes, las cuales hacen referencia al rechazo social, denotando así la necesidad que tienen de ser respaldados socialmente, es decir, de gustar, de ser aceptados y respetados para ser reconocidos como un verdadero hombre. Por su parte, solo el grupo de las mujeres mencionó palabras asociadas con el poder patriarcal, refiriendo de forma exclusiva las palabras autoestima, intolerancia, inseguridad y machismo, lo cual podría explicarse como un factor predisponente a la violencia, citando Kaufman, quien reflexiona sobre la paradoja del poder en la masculinidad tradicional, en la cual las inseguridades personales en los varones por no cumplir con las expectativas masculinas son suficientes para llevar a muchos hombres a un abismo de temor, aislamiento, ira, autocastigo, autorrepudio y agresión. Y dentro de tal estado emocional, la violencia se convierte en un mecanismo compensatorio para afirmar su hombría frente a otros varones. Y por último, identificamos otro factor predisposicional de la violencia que se refiere al uso de los eufemismos, que son aquellas palabras que se utilizan para suavizar una idea. Por ejemplo, para describir la violencia psicológica ejercida entre varones, las mujeres mencionaron de forma exclusiva la palabra bromas y los hombres a su vez refirieron la palabra carrilla, lo cual denota el proceso de normalización y minimización que puede existir en la forma de percibir y evaluar la violencia psicológica ejercida entre varones, volviéndola banal y distorsionando sus consecuencias mediante el uso del lenguaje eufemista, lo cual coincide con otros estudios que han documentado a la violencia como un mecanismo socializador necesario para hacerse hombre. De acuerdo a los resultados aquí descritos, se concluye que la variable sexo resultó determinante para la construcción del significado, ya que cada grupo significó a la violencia psicológica entre varones desde su propia condición de ser hombre o de ser mujer, lo cual nos da pauta a reflexionar e indagar si las cifras menores de hombres reportados como víctimas de violencia psicológica en comparación con las de las mujeres reflejan la realidad o es que, entre otras cosas, no la reportan o no se reportan como víctimas porque en realidad no la identifican o no la perciben como tal. Y bueno, finalmente agradezco su atención y los invito a que nos sigan en las redes sociales.